Y bueno, estamos acá en la 15ª edición del Festival Internacional Quito Blues. Qué buena onda que estemos compartiendo todos. No se olviden, toda la gente puede estar mirando en la página del Festival Internacional Quito Blues. No se olviden, entrada libre. Y por supuesto también en el canal de YouTube, entrada libre. Somos el Festival Quito Blues. Gracias a todas las palabras que nos dice toda la gente, somos reconocidos como uno de los mejores festivales de blues de Latinoamérica. Nos mencionan como Quito Blues, capital epicentro del blues latinoamericano. Y bueno, como ustedes saben, este festival es multidisciplinario y tenemos muchas actividades, entre esas los workshops nacionales e internacionales. Tenemos la intervención de un gran músico ecuatoriano que ya tiene una larga trayectoria, donde ha hecho infinidad, muy versátil y pues muy amante del blues también, y por supuesto hasta su nombre lo menciona. Ya tiene tantos años también trabajando en guitarra y ha hecho algunos proyectos, ha trabajado con importantes artistas del país. Bueno, sin más preámbulo, estamos en el workshop, en otra de las actividades del Festival Internacional Quito Blues. Tengo el honor y gusto de presentarle un gran amigo, hermano, que es el Jabo Blues. Así que Jabo Blues lo vamos a tener en el workshop de guitarra. Disfrutemos. Gracias, Pato. Bueno, aquí súper contento de estar en el Festival de Blues. La idea ahora es un poco, el blues es todo un mundo, ¿no? Es una actitud, es un género musical, es una técnica, es un lenguaje, es un arte, es un modo de expresión, es un montón de cosas. Pero claro, para nosotros encontrar la manera de expresarnos a través de la guitarra es uno de los instrumentos como más clave dentro del blues. Podríamos decir, sin temor a equivocarnos, que entre la guitarra y la armónica son los dos instrumentos que dieron origen, digamos, al blues, ¿no? Cuando no había acceso a más tipos de instrumentos, todavía cuando se creó el blues era gente que no, obviamente no tenía acceso a pianos, baterías, saxofones, pero por ahí una guitarra siempre es un instrumento más manual, más fácil de obtener, y la armónica también, ¿no? Entonces la armónica de los típicos bluesmen andaban con su armónica en la mano y acompañados quizás de algún guitarrista, ¿no? Entonces, bueno, dentro del mundo de la guitarra blues, lo que primero tenemos, y esto obviamente voy a dirigirme un poquito a la gente que ya tiene un poco de experiencia, porque obviamente en este corto tiempo no podemos enseñar todo lo que significa el mundo de la guitarra blues, pero vamos a hacer unas pequeñas tips sobre todo de cómo hacer que un solo de guitarra de blues, ustedes saben, ¿no? La guitarra en el blues tiene dos funciones. La una es marcar el ritmo, es marcar la armonía que va a acompañar a la persona que está cantando, y la otra es que intercala melodías tanto con el canto como una respuesta a la frase que dice la canción, tanto como partes que es un instrumento solista, donde expresa ya toda una idea a través de frases musicales que van a complementar un poco el sentido, la emoción que quiere transmitir ese blues en particular. Les voy a mostrar unos ejemplos porque partiendo también del hecho de que el blues es un mundo muy amplio y dentro del blues sobre todo tenemos varios tipos de ritmos, ¿no es cierto? Como, bueno, podríamos subclasificarlos, pero digamos que si hacemos así de una manera muy sencilla, podríamos decir que hay un blues que está en tempos o en velocidades más lentas, que son como muy tristes, muy nostálgicos, muy así como se dice, feeling, así de puro sentimiento. Y hay otros que llegan a ser más rápidos, más divertidos, hasta bailables incluso, más movidos, con tempo mucho más agitado, ¿no es cierto? Que se parece un poco al rock and roll. De hecho, bueno, todos sabemos que el blues, básicamente el rock and roll fue una especie de blues mezclado con country y acelerado y con un poco más de actitud, un poco más de agresividad, y es lo que dio nacimiento al rock and roll, después al rock y a todos los géneros que vienen después, pero el blues es el origen de todo. Ahora, es súper importante notar que el blues como lenguaje, fuera ya de la parte lírica, que es muy importante, pero que en muchas ocasiones también suele ser muy sencilla, muy simple,
las canciones de blues originales hablaban sobre cosas que le pasaban en la vida diaria a la persona que lo escribía, eran muy cotidianas, muy como decir, del barrio, de la calle, del pueblo, del campo, ¿no? No eran letras pretenciosas para nada y muchas veces también repetitivas, ideas sencillas. Con el tiempo, obviamente, hay muchos autores de blues que fueron sofisticando un poco las letras, pero lo que siempre se quedó es esta posibilidad de utilizar la parte instrumental como otra forma de expresión, donde prácticamente se está hablando también a través de un instrumento. Entonces, para nosotros hablar a través de nuestro instrumento, para nosotros poder dar un mensaje de alguna manera musical, contamos con lo que sabemos las escalas. Para las personas que me están viendo y que han tocado un poquitito de música, van a saber de qué escalas hablamos. Básicamente en el blues utilizamos dos escalas principalmente, ¿no? La escala pentatónica y la escala de blues, que es una pentatónica que tiene una nota añadida que ya les voy a mostrar. Lo que les quería decir antes de ya meternos en el instrumento es que el tip más importante que podemos aprender de los grandes maestros del blues para tratar de incorporar a nuestro estilo, a nuestra manera de tocar, es entender al blues como un lenguaje, exactamente como lo decía, como una manera de hablar. De tal forma en el que en el blues no es como que todo el tiempo estamos tocando, sino estamos tratando de elaborar frases que comienzan y terminan. Alguna vez le escuchaba a B.B. King, uno de los grandes maestros del blues, que él decía que para él cuando tocaba un solo era simplemente como cuando tú estás conversando con alguien y tú no conversas todo el tiempo. Tú dices, oye, ¿cómo estás? Sí, bien. ¿Y tú? Te cuento que el otro día salí. Y entonces tú tienes pausas cuando tocas. Entonces una de las cosas súper importantes que tenemos que aprender para solear en blues es aprender a dar silencios, a dar pausas, a dar espacios, a no tocar todo el tiempo. Y les digo esto porque he tenido muchos alumnos de blues que lo primero que hacen es tocar. Voy a poner un poquito de volumen a esta cosa. Tocar como... Es como todo el tiempo, ¿no? Entonces, así no es del blues. El blues no está tocando todas las notas. El blues es... decir algo y después... y contestar con alguna cosa melódica, es darle como una expresividad, un movimiento, un movimiento casi vocal. Y en la guitarra esto es muy fácil, o bueno, quizás al principio no es tan fácil, pero es una técnica básicamente que es quizás la más importante, la más usada en el blues. Y aquí llevamos nuestro primer tip técnico, el famoso bending. Entonces, para tener unas buenas frases de blues, para hacer un buen solo, ¿qué es lo que hacemos primero? Empezar con un bending. Levantar cuerdas. Con eso lo que hacemos es modificar la nota que estamos teniendo de base. Por ejemplo, mi nota base es esta. Yo cuando le levanto le voy a modificar. En vez de tocar aquí, es como que le llevo hasta acá. Escuchen esta nota. Estoy tocando esta nota, pero aquí. Y si quiero tocar esta de acá, y me puedo ir más todavía. Y hacer todo eso, ¿no es cierto? Entonces, en ese camino, yo le doy como que estuviera cantando. Como la voz cuando hacemos... Nosotros la voz tenemos esa facilidad de ir moviendo las notas. La voz no es como un piano, el piano toca las notas precisas. La guitarra no, la guitarra es como una voz. Entonces esa es la primera cosa. Vamos a hacer y saber cómo meter ese bending para llegar a la nota precisa y lograr la expresión precisa. Después del bending viene una cosa que se llama vibrato, que es hacerle vibrar a la cuerda para darle expresión. Entonces, a la nota de la que yo caigo le hago vibrar, para que parezca como cuando una persona canta y hace un vibrato con la voz, hacemos vibrato con las cuerdas. ¿Ok? Entonces,
el segundo tip es el vibrato. El vibrato es súper importante. De hecho, B.B. King, otra vez, es uno de los grandes maestros. Él es de los más increíbles guitarristas en el manejo del vibrato. Tiene un vibrato brutal que él lo maneja con el dedo índice, que yo no lo puedo reproducir igual que él. No sé, es como que le mueve así, pero yo no puedo hacerlo como lo hace él. Es una técnica muy particular de él. Yo suelo hacer el vibrato con el dedo número 3. Y a veces combinamos eso que hice ahorita, vibrato, con el bending, ¿no es cierto? Hago un vibrato y de ahí lo subo. ¿No es cierto? Ya. Y ahí es otra cosa que sería nuestro tercer tip. Hacer deslizamientos o slides o notas así como que se deslizan. Eso es muy bluesero. La cosa es que podemos a partir de donde quiera, pero tenemos que caer en la nota. Y a veces llego a la nota y combino las tres cosas: un slide, un bending y un vibrato. Ok, entonces, ese sería el tercero. Ahora, les decía yo que vamos ya a ver un ejemplo con estilos de blues. Voy a tocar sobre una pista de un blues lento para ver cómo utilizamos ese tipo de cosas en nuestro solo de blues. Entonces, ahorita solo estamos haciendo cómo le damos expresión a una nota. Hay algunas cositas más por ahí. Entonces, vamos a ver. Ya, eso es un estándar de blues lento, ¿no es cierto? Vibrato. Slide. El silencio, no siempre tocamos, a veces sentimos la música y dejamos silencio. Listo, como vieron ahí, hice un par de cosas diferentes. Bueno, la verdad es que en cuanto a la manera de darle variación a nuestro solo, hay como dos grandes formas, que son como dos técnicas, podríamos llamarlo, distintas, que yo tiendo a separarles así. Las unas son como técnicas de efectos y cositas así de gracia que podemos hacer con la guitarra, que es como eso, el bending. Eso, por ejemplo, que hice así, si vieron que hice esto. Eso se llama un rake, o sea, es como darle una cuestión percusiva a la guitarra. Que suena como... Eso es una técnica. Todas son técnicas, por ejemplo, armónicos artificiales. Escuchen esto. Ustedes recordarán al gran maestro y guitarrista de ZZ Top. Utiliza mucho esa técnica. Es un poquito complicada para las personas que no tienen mucha experiencia porque hay que golpear la cuerda un poquito como que le estuviéramos sacando filo a la punta de la vitela y un poquito como vibrar acá y golpear hacia afuera. Pero es una técnica que pueden aprenderla en cualquier video de YouTube. Eso les recomiendo aprenderla, pero no es básico. Este tipo de cosas son como estos condimentos así sutiles que les damos para endulzar un poquito nuestro solo, ¿no es cierto? Hay otra que es el famoso, los ligados así.
se vuelve un poquito más rockero. Por ejemplo, si nos volvemos un poquito más rock and rollero, también tenemos lo que se conoce como el double stop. Esa es de mis favoritas dentro de las técnicas de estas, porque es darle mucho más fuerza a las notas tocando grupos de notas, de 2 notas en 2 cuerdas. Eso se llama double stop. Y es la típica que utilizaba, por ejemplo, Chuck Berry cuando tocaba. Pero después guitarristas como más incorporaron también como con un sentido un poco más funky en eso. Entonces, eso es como una manera de darle así súper fuerza. Cuando queremos entrar con súper fuerza a un solo, entonces utilizamos el double stop. Entonces seguíamos en eso, ¿no? Todas estas técnicas como hacer cosas varias cosas con técnicas de soniditos de la guitarra es un campo. El otro campo es cómo utilizamos las escalas para construir las frases y cómo utilizamos, digamos, cómo escuchamos nosotros a lo que está pasando con la armonía, con la canción, para hacer algo no solamente técnico, porque si nosotros hiciéramos algo solamente de... podríamos ser súper técnicos, pero no tendría gracia, no tendría musicalidad, no estaría diciendo nada. Entonces, en esta parte de las escalas ya entra un montón de posibilidades, porque además de todo, las escalas pentatónicas y de blues son las más usadas, pero en temas sobre todo de blues más como tristón, lento, podemos incorporar otro tipo de escalas como la escala menor o la escala dórica o mixolidia, pero bueno, eso es un poquito más ciencia, pero les voy a hacer un ejemplo de cómo puedo endulzar con una escala más completa a un blues menor. Vamos a utilizar el mismo. Voy a utilizar notas que no estaban en la pentatónica. La pentatónica es esto, miren. Pero ahora voy a poner más notas. Entonces estoy incorporando más notas, estoy utilizando una escala menor para tener más riqueza, para poder tener unas posibilidades de melodía más interesantes. Pero ahora les quiero hablar de una cosa más importante todavía, que va más al fondo del tema, porque nosotros, una vez que nos aprendemos nuestras escalas, una vez que entendemos cómo funcionan esas escalas sobre los acordes que está utilizando la canción, lo que tenemos que hacer es una especie de, y esa ya es una recomendación un poquitito más así, más profunda, es como tratar de saber qué es lo que tenemos adentro y qué es lo que queremos expresar, qué es lo que queremos decir a través de la música. Porque hasta ahorita solo tenemos como herramientas, es como tener un papel y unos lápices de colores, ¿no es cierto? Y tú le puedes dar un papel y un lápiz de color a cualquier persona y cada persona te va a hacer algo diferente porque va a expresar lo que tiene adentro, ¿no es cierto? Cuando nosotros tocamos blues, expresamos lo que tenemos adentro y tenemos que tener súper claro cómo dejar salir. El tener en nuestros dedos digamos, obviamente la práctica suficiente para no tener que estar pensando, ¿no? Estaría muy mal, por ejemplo, si es que yo cuando estoy tocando blues estoy pensando, a ver, voy a hacer un la y después voy a hacer un re y ahora, a ver, ¿qué venía después del re? Ah, el mi. No, nunca pensamos en eso. De hecho, cuando tocamos blues nunca pensamos en la, re, mi, no pensamos en nada. Sabemos en qué tonalidad estamos, sabemos, nuestros dedos saben. Yo puedo seguir hablando y mis dedos pueden seguir tocando porque las escalas están en mis dedos, no están aquí en mi cabeza. Yo puedo seguir hablando y bla, bla, bla. ¿No es cierto? Entonces, no,
y no necesito yo pensar en esto. Esto ya fluye solito. Entonces, como ya fluye solito, la única cosa es, ¿qué es lo que yo quiero construir con eso? Quiero construir una frase que diga algo, que exprese, que le llegue a la otra persona a un nivel emocional, que le cautive, que le lleve. Porque imagínense si yo haría un solo así. Aburrido, ¿no es cierto? Aburrido. No tendría gracia porque solo estaría tocando notas y notas y notas y notas. La cosa es cómo hago yo para que esas notas tengan sentido. Y ahí vamos a ver otro tip muy importante que es los intervalos. ¿Qué quiere decir eso? Que no siempre, para que un solo tenga gracia, no siempre vamos a tocar las notas seguidas. Tenemos un orden en las notas, ¿no es cierto? Pero tocar en ese orden siempre es muy aburrido. La idea es también lograr intercalar el orden de las notas saltándonos notas, por ejemplo. Estoy como saltando, ¿no es cierto? ¿Se dan cuenta? Ahora, estoy saltando ahorita como solamente para mostrarles sin mucho sentido, porque tampoco es saltar por saltar. La idea es que ninguna de las cosas que hacemos, lo hacemos simplemente hacerlo por ver cómo impresionamos. Porque esa es una de las cosas importantes también que hay que entender. Una cosa es tocar un blues o tocar la guitarra en general, tratando de impresionar a la gente, y otra cosa es tocar tratando de sacar una idea o un sentimiento. Yo a veces puedo hacer algo muy sencillo, pero con sentimiento. Un gran ejemplo de eso es justamente B.B. King, otra vez, que era más que solo habla de B.B. King. Eric Clapton también ya. Muchos de ellos, la mayoría de guitarristas que se han destacado. Doy ese ejemplo de B.B. King sobre todo porque él tocaba muy lento. Mucha gente hasta lo critica. No, es que B.B. King es un lento para tocar. O sea, el blues no es una carrera, no es de ir rápido, no es no es así como esos shredders rockeros. No, nada que ver. Es esto. Entonces es darle como ese sentido, ¿no es cierto? Y estoy tratando de hablar a través de las notas que toco. Y dentro también ya de esta parte de las escalas y del lenguaje que les estaba hablando, hay una palabrita clave que ustedes van a encontrar en muchas de las revistas, sobre todo en la manera como se ha trabajado la guitarra blues, rock, jazz, digamos en Estados Unidos, que es el país de origen. Y hablamos de un término que es el lick. O sea, el lick es una frase como ya hecha. Es súper importante tomar en cuenta esto, porque a veces también como que nosotros tenemos nuestras trampitas, nuestros truquitos. No es que nos inventamos todo el tiempo. Es como que siempre basamos algo en lo que hicieron otros, digamos, otros blueseros, otros guitarristas de antes, se inventaron una serie de licks, unas frases, y nosotros nos aprendimos las frases y las tocamos a nuestra manera, pero es como que nadie tampoco se inventa palabras, nadie se inventa oraciones. Muchas veces cuando conversamos decimos cosas ya hechas, así, decimos cosas como tanto va el agua al cántaro que se rompe. Decimos cosas así, porque alguien se inventó eso y funcionó esa frase para este motivo. Entonces vemos una frase que puede funcionar para ese caso. Entonces, por ejemplo, un típico lick, uno de los clásicos. Yo le modifico a este. Pero este es típico lick. Y cierro, ¿no es cierto? O sea, yo tengo esa base de notas y lo que hago es modificarle de acuerdo a lo que necesito. Vamos a ver un ejemplo de blues un poco más movido y podemos utilizar este tipo de frases como, a ver, ahí está.
como un poquito más bailable, más movido, lo que estamos hablando. Eso es un shuffle, es un blues movido. Como eso es más rápido, puedo darme el lujo de acelerarme un poquitito. Y como pueden ver, yo me empiezo con esto y es como que no termino. Eso es como que me emociono tanto que podría estar soleando durante una hora entera y ni cuenta, porque también se disfruta, ¿no? El blues se trata de esto. A mí lo que más me gusta del blues y de esto son esas posibilidades así creativas ilimitadas que uno tiene. De una vez que tienes el lenguaje en la mano es como que quieres seguir y seguir y seguir y seguir y seguir. Por eso también los jams de blues son eternos. Pero es que cada uno, el músico está así como súper metido en sí mismo y disfrutándolo tanto que no hay límite. Podemos tocar horas y horas. Entonces, bueno, vamos tenemos los licks, ¿no es cierto? Teníamos las técnicas. Ahora les voy a contar simplemente uno más, que es súper importante, que es del ritmo. En realidad, el tema del blues es muchas veces más ritmo que nada. Y con eso terminamos. Encontrar la manera de hacer un ritmo. Podríamos nosotros incluso hacer un ritmo con una sola nota, pero que tenga el lugar preciso y tener más sentido que si solamente hacemos... Y les voy a mostrar un ejemplo muy chiquito de eso. Miren, voy a tocar una sola nota. Solamente utilizo una nota y lo único que hago es jugar con el ritmo. Entonces, cuando ya incorporamos otras notas, entonces tenemos un montón de posibilidades mucho mayores. ¿Ya? Entonces, bueno, vamos a seguir entonces un poquito con esto. La idea es que entendamos que todas estas cosas que nosotros tenemos son recursos para nuestro lenguaje, ¿ya? Son recursos que nos dan mayores posibilidades y obviamente, como en todo, mientras más variantes, mientras más recursos tengamos, es como, como les decía, ¿no? Si tenemos un papel y tenemos una caja de colores, si la caja solo tiene 6 colores, bueno, será nuestra habilidad de ver cómo combinamos esos 6 colores para hacer una obra maestra. Pero si por ahí tenemos no 6 colores, sino 12 colores, o de repente también tenemos marcadores, o tenemos carboncillos, de repente se nos ocurre y hacemos más y más cosas. Entonces, uno de los elementos también que son importantes dentro de eso, obviamente, es nuestro sonido, ¿no? ¿Cómo es lo que nosotros logramos salir? Para eso, obviamente, ¿qué les diré? Viene la parte de la guitarra. Cuando queremos tener un sonido así, lo más profesional, obviamente necesitamos una guitarra que sea medianamente profesional, pero también depende de qué sonido queramos, ¿no es cierto? Yo, por ejemplo, con esta guitarra obtengo un sonido un poquito más como gordito, como lleno, como fuerte, como ese sonido. Ese es un sonido, miren, este es otro y este es otro. Este es como más rock and rollero. No es lo mismo hacer esto, que es más apagado. Ese sonido se utiliza más para el jazz. Dentro de esta guitarra, imagínense, si dentro de cada guitarra
Tenemos varias posibilidades de sonido, imaginen lo que tendríamos ya con amplificadores, con pedales, pero a la final yo siempre he sido de la idea de que el sonido más importante de un guitarrista está en sus dedos, está aquí. Y también obviamente en su cabeza, en su conocimiento y en su manera, en lo que tiene adentro en el corazón también, las emociones que quiere expresar. De hecho, alguna vez por ahí le dieron a Eric Clapton una guitarra así de juguete prácticamente y cuando él la tocó sonó como Eric Clapton, a pesar de que era un amplificador chiquitito, una guitarra tonterosa, porque el guitarrista que sabe cómo, que tiene como esta manera de expresarse así tan fuerte, tan definida, hace que el instrumento que está tocando suene como él, ¿no es cierto? Ahora, obviamente tener todos esos juguetes ayuda un poquito más, es mucho más bacán. Entonces, bueno, en fin, lo más importante de todo esto, para resumirles y ya terminar esto, es primero aprendernos las diferentes técnicas que tenemos, que nos pueden dar variación, que los ligados, que los bendings, que los armónicos, todas las cosas un poquito que vimos. Hay otra que a mí me encanta que se llama palm muting. Imagino que muchos de ustedes conocen, que es tapar las cuerdas a veces. Es como para darle una sutileza. ¿No es cierto? Eso es un poquito más rockera que bluesera, pero funciona. Y entonces, bueno, tenemos esta parte de las técnicas, la otra, aprenderse muy bien las escalas, aprenderse cómo estas escalas funcionan sobre una armonía, sobre las armonías, sobre todo que si sabemos que es un blues que está tristón, nostálgico, en acordes menores, va a sonar diferente que un blues que es alegre, como el shuffle, ese alegre, a comparación de ese otro de B.B. King. ¿No es cierto? Que tienen un feeling bastante diferente. Entonces uno tiene que sintonizarse con eso y dentro de eso puedes utilizar las notas, las escalas, los intervalos, todas esas cosas que hablamos, los ritmos y con eso darle variedad, utilizar variedad también o sea, puede empezar tocando con notas muy graves y después irme a notas muy altas. Sobre todo Eric Clapton tiende a utilizar bastante esa combinación, ¿no? De que empezar por aquí y después subir e irse a notas muy agudas. B.B. King también tiene su típico... Hoy día parece que solamente hubieran dos guitarristas de blues, pero bueno, sí son unos favoritos, pero hay muchísimos. Están Steve Ray Vaughan, Muddy Waters, Tim Walker, bueno, podemos dar una lista inmensa, pero quizás en mi particular experiencia, en mi formación, yo aprendía, les cuento así como anécdota nada más, que de repente también les puede servir, y de una vez podríamos decir que este es otro tip, es aprende y toca junto a los maestros. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros escuchamos a alguien que nos gusta mucho cómo toca blues, lo que hacemos es ponemos su música y tratamos de imitar lo que está haciendo, tratamos de entender qué tipo de fraseos hace, le tratamos de seguir. Y entonces yo lo que hacía era ponía videos, y le estoy hablando de la época en la que poner videos significaba poner un cassette de VHS, no como ahora que tienen YouTube, no, era un cassette de VHS y literalmente retroceder y volver a poner. Y me pasaba horas y horas tocando junto a B.B. King, a Eric Clapton, a Steve Ray Vaughan y ese tipo de gente, por horas y horas tratando de entender qué es lo que hacían, tratando de imitarles. Y de tanto hacerlo, finalmente me salían cosas ya propias, ¿no es cierto? Ya me sabía las escalas, averiguaba qué tipo de guitarras usaban, qué tipo de vitelas usaban, amplificadores, todo para tratar de sonar parecido a ellos. Pero después me di cuenta de que pasarse la vida tratando de conseguirse la guitarra perfecta, el amplificador perfecto para sonar como tu héroe de la guitarra no es lo más importante. Lo más importante es esto, hacer este trabajo interior de saber qué es lo que quiero decir, técnico de tener fluidez en tus dedos, de aprender tus cosas y aprender a utilizar lo que tienes, aunque sea la guitarra más sencilla, con el amplificador más sencillo, pero saber cómo sacarle lo mejor de todo eso. Entonces, bueno, fue un gusto darles esta pequeña charla y espero que por ahí les sirva estos tips. Igual, cualquier cosa me pueden encontrar en las redes como Jabo Blues y les deseo lo mejor en su mundo bluesero. Chao, chao, chao. Estamos con alguna pregunta.
Julieta. Sí, ¿dónde van a ser todos los workshops y todo lo que se va a presentar la semana? Julieta, tú eres de la Casa de la Cultura. De la Casa de la Cultura. Millón de gracias a Julieta, gracias totales también con el tema de difusión, gracias a Carla Almas. Julieta, ¿dónde vamos a difundir el festival? El festival va a salir por las páginas del Festival Internacional Quito Blues. Toda la gente puede acercarse a verlo, no hay ningún problema, es de entrada gratuita. Y también salimos por el canal de YouTube de Quito Blues. Bueno, yo también quisiera en esta nueva experiencia primero felicitarte, Patricio Recalde, por ser el organizador de este gran festival Quito Blues que lo vienes realizando ya durante varios años. Mi pregunta sería, ¿cuál ha sido el aporte de las instituciones culturales para apoyar precisamente a este festival y de manera especial a Quito Blues? Muy importante e interesante esa pregunta, Pati, y millón de gracias también a ti con tus programas que también salen para el mundo, millón de gracias. Bueno, esa pregunta, saludos a Hernán Guerrero, otro grande también de nuestro país, me hizo alguna pregunta parecida, justo coordinados en todo lo que es de realizar un proyecto tan grande como es este Quito Blues. Principalmente yo diría gracias totales a la gente que cree en el trabajo y en el esfuerzo. Lamentablemente, creo que no solo yo, creo que muchísima gente que trabajamos en cultura, hay muchas necesidades demasiado grandes y en especial presupuestarias para poder consolidar y transmitir y producir y hacer todo un proyecto porque nos ven como uno de los mejores festivales de blues de Latinoamérica, ¿no? Entonces creo que está resumida ahí un poco la pregunta tuya. Agradezco muchísimo a la gente que cree en el trabajo y el esfuerzo, al Camilo, a la gente de cultura de diferentes instituciones, al IFIXI, al Ministerio, millón de gracias, pero reitero, es un aporte del cual no cubre, a veces he dicho, ni la cuarta parte de las necesidades, en especial como un festival de esta magnitud como es el Quito Blues. Creo que el gestor cultural, el actor cultural, el músico, el artista, a veces nos toca ser magos, que de lo que no hay nos toca sacarlo y ponerlo y producirlo, ¿no? Entonces eso sí es muy claro, creo que no solo nuestro lado, no solo el festival, pero muchos artistas en general, pues sí necesitamos bastante, demasiado apoyo para poder sacar adelante. Ha sido difícil autogestionarte, ha sido muy difícil seguir con esto, ¿no? Realmente a veces mi esposa, mi familia ya me han dicho que lo deje, ¿no? Porque es muy duro, es difícil, tema presupuestario, pero aquí estamos, como alguna gente me ha mencionado, soy el necio del blues, que pese a tantos contratiempos, pese a tantas cosas que se ven involucradas en un accionar artístico cultural, para seguir caminando, tantos obstáculos también, pero aquí estamos en el iniciado festival, que es lo que me ayuda bastante, esa gasolina blues que muchas veces la menciono, de pasar por la calle, no lo conozco a la gente, bueno, Pato, qué festival, o que los vean como nos exponen los medios, tanto nacionales y extranjeros, como es este proyecto, ¿no? Que escriban, que nos pongan todo eso, pues realmente el diario, como algunas veces he mencionado, es una gasolina blues para seguir con eso, pese a tantos inconvenientes, pese a tantas cosas. Estamos en iniciado versión, iniciado festival, donde estamos sacando la bandera amarillo, azul y rojo de nuestro lindo país de Ecuador y estamos visualizándolo con el mundo con una buena calificación, con unos buenos criterios de mucha gente, tanto nacional y extranjera. Bueno, es el 5º, sin embargo hay que tener en cuenta que durante los otros festivales han existido también diferentes representaciones en los frentes de cultura, Casa de la Cultura, Ministerio de Cultura. Esto ha afectado, ha habido algún inconveniente, a veces ha estado a punto de no salir porque ha existido algún problema frente a los representantes de la Casa de la Cultura o del Ministerio de Cultura. Sabes que el festival sinceramente no debió haber salido como unos 5 años. O sea, ha sido muy difícil las características que expones para poder realizar un proyecto, un festival. Y reitero, no creo que sea solo yo, porque somos alguna gente que trabajamos en producción y haciendo proyectos y calamidades súper fuertes, ¿no? ¿Cómo se llama? Unos obstáculos, unas piedras en el camino que fueron difíciles de sortear y bueno, por eso tal vez el trabajo desarrollado de este servidor, amigo de todos ustedes,
pese a todo eso se ha logrado, ¿no? Entonces, cuando tú tocas el tema institucional y tema producción y tema artístico, es muy difícil, ¿no? Muy difícil. Si hablamos por un proyecto Quito Blues, yo te diría, por lo menos en unas 5 ocasiones, si no es más, ya debía haber dejado el festival por no tener todo lo que tú mencionas, apoyo, esfuerzo, todo lo que de pronto ingiere para poder producir un proyecto, en este caso un festival. Algún rato saludos nuevamente a Hernán Guerrero, que era un poco difícil comentar esto, ¿no? Que Hernán decía, pero puedes comentarlo, y luego lo comenté. Saludos a este gran amigo Hernán Guerrero, creador del Día de la Música, también uno de los grandes de la Alianza Francesa acá en Quito. Voy a comentar algo también que es un poco fuerte, ¿no? Como algún rato del 2013 nos quedamos sin presupuesto, y pues justo una banda de Colombia venía para el festival, estaba en un hotel que había dejado como emprenda, vivíamos acá en nuestro país, otros celulares, VHS, no me acuerdo, hasta una computadora, creo que los dejé, para que puedan llegar las bandas, Pues justo saludos a Negro Acosta, tremendo grande en producción. Terminamos el festival, me llaman Patico, no podemos salir del hotel si usted no paga. Entonces todas las cosas que yo dejé empeñada, que era amiga de esa hostal hotel, todo eso se quedó ahí, porque nadie, y absolutamente nadie, respondió con eso. Tuve que responder yo, un robo de dinero. Otro gran amigo, son unas historias un poco fuertes de lo que te menciono, ¿no? De este caminar con un festival que tratamos de que algún rato poder tener unas posibilidades de poder respirar y tranquilamente poder desarrollarlo, ¿no? Siempre ha habido bastantes expectativas, bastantes sueños que a veces se han truncado, pero se hemos seguido trabajando. Otra de estas cosas que han pasado difícil, como el festival 2014, le mandamos un saludo bien grande a Rey Nelson también, que trabajó con nosotros en 2014, y es fuerte, ¿no? Pero nosotros esperábamos un aporte de cierta institución y lamentablemente no lo hubo. Yo le dije a Rey, que es un gran músico también ecuatoriano, gringo, le dije a Rey, ¿sabes que vamos a suspender el festival? No puedo hacer más que algo del dinero que ni tengo y sigo sacándolo. Entonces Rick me dice, no, vamos para adelante. Y ahí están casi $5.500 que nadie, absolutamente nadie cobró. Entonces, como verás, ha sido bien difícil. Estoy comentando con nombres, con características en las cuales el proyecto ha venido caminando. Y bueno, pues muchas veces, pues claro, como mucha gente nos toca en producción poner en nuestro bolsillo. Chuta, realmente es un poco una mala noticia saber que ha estado a punto de no salir porque no ha existido la COVID. Sin embargo, sabemos que el Ecuador está pasando por una pandemia y esto gusta a mucha gente y podría ayudar también a la parte turística, ¿verdad? En tal caso, si es que se diera presencial, se ha pensado, se ha tenido ideas, ya no sé cómo se desarrolla en el municipio frente a todos los eventos presenciales, pero como aforo limitado para la próxima ocasión, para el próximo año. Bueno, este año te comento, no tenemos apoyo del municipio, no tenemos apoyo de casi absolutamente nadie más que el IFICSE, saludos al IFICSE, y te comento que, bueno, nosotros estamos desarrollando de la mejor manera, reitero, con los pocos recursos o cosas que tenemos. Nosotros estamos agradecidos igual al Centro Cultural por el espacio, agradecidos a la Casa de la Cultura por la difusión, pero si hablamos presupuestariamente es una realidad, no contamos con otros recursos o con otras instituciones que este año nos apoyen, ¿no? Pero sí agradecido que en ciertos años hemos podido tener un apoyo, ¿no? Pero reitero, nunca ha cubierto una posibilidad de hacerlo totalmente, holgadamente el proyecto, ¿no? De una cantidad que tenemos para realizarla, nunca hemos llegado, diría yo, ni a la cuarta parte, ¿no? Pero sin embargo, lo que comentaba es ser ese mago, ¿no? Que a veces nos toca al gestor, al actor, al artista, de lo que no hay, pues producirlo y hacerlo, ¿no? Entonces, reitero, toda la gente puede visitar el festival pueden verlo en las páginas, entrada libre, está en YouTube, en el canal de YouTube y por supuesto también en la página del Festival Internacional Quito Blues. Nosotros esperamos que el próximo año podamos realizarlo nuevamente presencial, donde esperamos que tú también estés presente, Christopher, y la gente que nos ve también
en Nueva York. A toda la gente, pues por supuesto vengan. El festival ha cubierto las condiciones, ¿no? Por eso he visto, pese a todo, por eso siempre comento, pese a todas estas limitaciones, pese a estas controversias, pese a estos obstáculos que hemos tenido, hemos logrado sacar el festival. Y al lograrlo sacar el festival con las condiciones adecuadas, pese, y aquí sí hay que tener una ambivalencia, diría yo, de que pese a estas condiciones negativas en diferentes temas, lo hemos logrado. Lo hemos logrado y hemos tenido un criterio de mayoría positivo. Hay que seguir trabajando, por supuesto, día a día para tratar de mejorar todo lo que es el proyecto en muchos temas, ¿no? Producción, gestión, difusión, organización y tantos temas como proyecto internacional. Bueno, y si ya se dieron las posibilidades más adelante, también existiría este festival, pero no solo en Quito, sino también en diferentes ciudades del país, o también podría ser en Estados Unidos, pero agrupando a los ecuatorianos. Te comento algo, Christopher. Quito Blues está ya 7 festivales en Riobamba. Saludos en la Casa de la Cultura Guillermo. Tenemos 3 festivales en Tulcán. También tenemos 3 festivales en Tulcán. Saludos a Ramiro Almeida, que también ahora creo que está en la Casa de la Cultura, también Ramiro. También tenemos 2 en Guayaquil. Tenemos una en Ayaque, tenemos una en Montañita, tenemos también talleres, clínicas, conferencias en el Puri, en el Tena, acá en nuestro país. Terminamos el día sábado de hacerlo a la Tacunga Blues, nos fuimos a la Tacunga a hacer un pequeño proyecto. Y por supuesto, lo que comentaba también, ya está en México, ya se hizo el primer festival Quito Blues México, en el cual también estuvo el embajador de nuestro país, hizo presencial allá en el Zócalo, donde, como te comento, es eso, ¿no? Que nos ven sin un aporte, eso requiere, sin ni un solo aporte de cultura o de las cosas del tema económico, ¿no? Yo más bien agradezco el tema de la gestión, por la difusión, los espacios que hemos tenido para proyectar de afuera, ¿no? Porque también no fui parte de la producción general, también en Madrid, Noches de Rock and Blues, pues también tratamos de desarrollar, y también la Casa de la Cultura me ayudó con videos y también con certificados también, ¿no? Entonces ahí estamos trabajando, esperando igual saludos al consulado en Miami también, que se metió el proyecto que se llama Quito Blues Miami Lives. Esperamos consolidarlo también, está Brasil también para hacerlo. Y hay mucho que trabajar, hay mucho que hacer, hay muchas cosas, pero más que todo necesitamos herramientas, ¿no? Y una de esas herramientas principales son las presupuestarias. Porque aparte de ser magos ya no podemos más con eso. ¿Y no has visto, Patito, la posibilidad de que el Ministerio de Cultura también te apoye? Es que yo te comento eso, si estamos hablando, y agradezco al Ministerio, y agradezco al UFICE también, por eso también, pero no llegamos a cubrir las necesidades de las cuales es un proyecto internacional como es esto, ¿no? Nosotros nos hemos apegado a muchas instituciones, lo reitero, le agradezco enormemente en ciertos años cómo nos ha valorado y podemos haber tenido un apoyo, pero ese apoyo no ha sido el apoyo necesario para un festival con una magnitud que tiene este. Ha sido muy claro, muy efusivo. Sí, Patricio, bienvenido nuevamente a esta tu tierra, ¿no? Qué gusto tenerte, un reencuentro a los años que nos encontramos. El compañero que me antecedió ya me ganó la pregunta que te iba a hacer, pero no está de más. Coméntame, como este festival, Quito Blues, ¿cómo así la denominación? ¿Puedes ampliarle un poquito más? ¿Y hasta cuándo te podemos tener tu estadía aquí en... ¿No te escuché la partecita de Quito Blues? Sí, que amplíe la denominación de este prestigioso festival. ¿Qué nomás? Más allá. Sí, exactamente. Bueno, gracias, te agradezco mucho por la pregunta. Bueno, en Quito Blues este año estamos con la 15ª edición, vamos a tener muchos frentes, muchos matices, muchas expresiones artísticas, donde vas a ver, como lo comentaba, workshops con grandes artistas nacionales y extranjeros. Vamos a tener también poesía, vamos a tener grandes poetas, tanto nacionales y extranjeros,
Tenemos baile, también baile blues, colaboraciones del extranjero y nacionales. Vamos a tener también los workshops acostumbrados, vamos a tener blues sobre lienzo, esta es la tercera edición que estamos con blues sobre lienzo, una característica muy interesante en el cual estamos exponiendo body painting, estamos exponiendo también performance, artísticos de arte plástica, también visualizando con el blues, ¿no? Asimismo tenemos fotografía del Quito Blues, entonces como ves tenemos muchísimas actividades en las cuales vamos a tener la presencia extranjera y por supuesto nacional, ¿no? Y en el tema musical, que mucha gente habla del festival también como el tema musical, estamos cargados de bastante artistas de gran calidad, de reconocidos en nuestro país, y bueno, la gente que viene al festival de fuera, pues por supuesto, ¿no? Y la otra que me preguntabas, estoy desde junio acá, estoy tratando de, ojalá se pueda, tocar con mi banda, saludos a los Blues Project Body, estamos con 19 años con la banda, saludos en Tampa, nuestro proyecto también a los Sandy Blues Band en Tampa, y también en México a los Mezcal en Canadá son Blues Band. Esperemos que se puedan proyectar algo acá, esperemos que se puedan realizar proyectos, tocar con la banda, espero estar un tiempito más acá en mi país. Adicionalmente a esto que consulto, es muy lamentable, ¿no?, que no se tenga el apoyo, como lo decía el compañero Christopher y nuestra compañera Patricia Robalino, pero no hay peor gestión que la que no se haga, ¿no? Hay que tocar puertas, ¿no? Porque conociendo, yo te he tratado, conozco lo eficaz y lo eficiente que eres en el campo que tú te manejas, ¿no?, como artista, ¿no? Entonces, si mal no recuerdo, tú fuiste funcionario del Ministerio de Cultura, corrígeme si estoy equivocado. Hay justo, sabes que justo te iba a mencionar esto, y bien que estamos en una rueda de prensa y bien que sacamos, ¿no? Sabes que yo en tema político primerito, cero, y en tema institucional he tenido algún rato pues ofertas de trabajar en ciertas instituciones como la Casa de la Cultura, como el Ministerio de Cultura y también en cierto modo como la Cultura, la Secretaría me parece. Y acá mis 53 años y vengo trabajando 23 años, nunca de los nunca, y ojalá el rock and roll, el blues, Dios me diga que no igual. No me llamo para nada, no me gustaría trabajar en tema burocrático, no lo veo, no me veo en una función, en un escritorio, es una persona de trabajo, de acción, entonces realmente nunca estuve, por tu pregunta que mejor dices, tal vez trabajé en el ministerio, nunca lo estuve. Bueno, en la radio de la Casa de la Cultura hay un programa en el cual también lo manejo, pero no estoy en el tema administrativo, no, eso de una vez se lo menciona muy claramente. Gracias por despejarme ese. No, pues siempre es un gusto, ¿no? Sí. Norma, parece que tenemos una pregunta contigo, Norma. Fechas. Las fechas, bueno, no se olviden las fechas, bienvenidos al festival del lunes 16 al sábado 21 de agosto, entrada libre, mañana viernes, reitero, vamos a estar con el lanzamiento de la Escuela de Blues virtual Quito Blues Argentina, así que esto va a estar buenísimo para todo el público. Ahí estamos. Julieta. ¿A qué hora va a estar mañana? Mañana vamos a estar a las 5 de la tarde, esto pueden verlo también en las páginas del festival, es una transmisión que lo haremos, es un lanzamiento en el cual vamos a difundir un poco más la gente que crea, que quiere, que ama el blues, este género musical. Vamos a tener tremendos grandes músicos de la Escuela de Blues de Buenos Aires y por supuesto grandes músicos también amarillo, azul y rojo de nuestro país. Perfecto, ¿más actividades previas a...? Ha habido bastantes preámbulos, ¿no? Como el que te comenté también, la Tacunga Blues, que se desarrolló, un millón de gracias a la Tacunga, Quito Blues estuvo en la parte organizativa, también con ellos algo pequeño que salió en cierto modo pues de la mejor manera, gracias a toda la gente aquí en la Tacunga. Se viene este otro preámbulo de lo que te estoy comentando, que para presentar el examen que lo arrancamos el día lunes, pero esto se viene trabajando ya casi más de un año, ¿no? O sea, todo este proyecto que lo ponemos ya en escena, venimos trabajando muchísimo tiempo y
igual, por lo general, la gente que conoce un poco el trabajo del Quito Blues, nosotros terminamos en agosto, nos relajamos un poquito, septiembre, y estamos trabajando, coordinando todo lo que se vendrá Quito Blues 2022, así que 2022 primero, más que todo, la salud para todo el planeta, para todo que se venga en Corona, pues hacerlo presencial, ¿no? Que es importante. Mucha gente pues nos hemos dado cuenta de esto, que ha sido muy difícil sacar proyectos bueno, de otra magnitud, ¿no? O sea, visualizarlo una que está bien, pero otra, el artista pues no lo sentimos, ¿no? Ni yo en la parte de producción, ni en la onda ni la forma del artista en la que sueno con mi banda. No hay ese feeling, no hay ese feeling en público, tocar para los likes, es un poco difícil, ¿no? No hay ese sentimiento, no hay esa pasión, más que tratar de hacer un buen trabajo con todo este proyecto, ¿no? Eso es muy importante. Y bueno, acá seguimos, parece que tenemos otro medio. ¿Desde cuándo origen? De hecho que lo tenemos para largo, ¿no? O desde cuándo están en vigencia, ¿no? ¿Cuándo iniciaste concretamente? Estamos hablando del Quito Blues 2008, Teatro Benalcázar. Ahí nace Quito Blues y bueno, pues vamos a ver cómo nace, ¿no? Cómo va de pequeño y va creciendo. Tenemos 3 bandas, Teatro Benalcázar. Estamos hablando de los Blues S.A., tremenda gran banda. Está el Doctor Blues con Mauricio Vázquez, de la Paul Choclo. Está mi banda, Blues Project Roll, invitado especial, Alberto Jaime Guevara. Así nace Quito Blues Teatro Benalcázar con escenario completo. Ahora, como ustedes ven, pues un proyecto demasiado grande, demasiado con muchas bandas. 2009 hicimos nuevamente en el Teatro Benalcázar, 2010 ya tuvimos 2 días en la Corporación Financiera, 2011 ya tuvimos más días ya en la Plaza del Teatro, 2012 ya estuvimos trabajando también con la Casa de la Cultura, estuvimos con escenarios de Casa de la Cultura y también Plaza Foch y también en las afueras en la Plaza del Consejo Provincial. Y bueno, en 2013 ya estuvimos nuevamente en Casa de la Cultura, Teatro Prometeo, también en Plaza Foch, y 2014 de la misma manera. 2014 volvimos a la Plaza del Teatro, estuvimos en la Plaza del Teatro, también estuvimos en Plaza Foch, me parece. 2015 estuvimos también en Plaza Foch y en Plaza Foch la mayoría. 2016 estuvimos también en Plaza Foch con el Teatro Prometeo en los escenarios alternativos. 2017 fue parte del Arbolito, 2015 también fue parte del Arbolito, 2017 parte del Arbolito, 2018 pues estamos también con la Plaza Foch, estamos también con el escenario del Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura, y pues 2019 lo hicimos en el Arbolito, con escenarios alternativos de la Casa de la Cultura, y 2020 pues se puso online el año pasado. Cabe recalcar algo que me estaba olvidando y eso es muy importante. Quito Blues también está fortaleciendo el espacio para ustedes, para las chicas también, ¿no? Gracias totales también a mi esposa que hemos tratado de vincular esto. Salió en diciembre, ustedes pueden verlo en las redes tanto de la página, tanto de YouTube, tanto la página del Festival Internacional Quito Blues y el canal de YouTube. Pueden ver el escenario que se llama Quito Blues Rock and Roll Girls. Es el mismo escenario netamente de chicas, donde vemos poesía, donde vemos pintura, donde vemos toda la gente, pero en escenarios solo chicas. Tuve que hablar con productoras de Argentina, de Chile, estuvo Colombia, estuvo México, estuvo Argentina, estuvo España, creo que algunos más invitados especiales de otros países. Y reitero, nos hicimos sin un solo centavo. Sin un solo centavo. Eso fue el año pasado, también hicimos online, lo hicimos sin un solo centavo el online del año pasado. Y hicimos también en marzo, en diciembre, es el Quito Blues Rock and Roll Girls, en el cual lo tomamos como 14ª edición. Y de ahí hicimos algo pequeño también, netamente de chicas, en marzo, Quito Blues Rock and Roll Girls, que fue por el Día de la Mujer y el día de la Madre.
ese fue otro escenario de solo chicas. Entonces, como ustedes ven, nosotros seguimos fortaleciendo también espacios, aparte de lo que tú mencionabas, clínicas, talleres, diferentes exposiciones artísticas, pues seguimos posicionándonos como uno de los mejores festivales de blues de Latinoamérica, donde ya está expuesto en Brasil, donde ya está expuesto en México, donde se hicieron cosas en Madrid, donde esperamos hacerlo también en Estados Unidos. Se va a posicionar con diferentes frentes también, donde las chicas también ya tienen un escenario, donde netamente Quito Blues es de ellas también, por supuesto, y debería ser así. Así que nada más que agradecimiento a todos ustedes. No sé si tenemos una pregunta más. Bueno, nada más que gracias totales a ustedes, millón de gracias, Christopher, Patti, Julieta, al maestro, Mercedes, Adrián. Adrián, millón de gracias, Adrián. Gracias totales a ustedes. Millones de gracias por difundir arte, por difundir cultura. Millón de gracias. Su amigo y servidor Carlos Pérez. muchas gracias.